¿Son los peces mascotas? ¿Estaréis de acuerdo conmigo que hay una gran parte de la población que no le da la misma consideración a una mascota del tipo perro, gato o incluso algún otro tipo de mamífero como un pequeño hámster o un conejo que a animales como los peces, gambas, corales, incluso algunos tipos de reptiles y anfibios que mantenemos los que nos hacemos llamar bicheros? Pues de este tema vamos a hablar en el vídeo de hoy. Vamos a ello. ¿Por qué yo creo que pasa esto? Lo que yo creo es que la gente no le da el mismo tipo de consideración, principalmente por la capacidad de interacción que tenemos con este tipo de animales. No es igual la relación que tenemos con un perro o con un gato que con un cardumen de neones. Otro motivo es porque muchísima gente cree que los peces o los invertebrados que mantenemos en nuestros acuarios duran, en el mejor de los casos, unos cuantos meses. O al menos ese es el recuerdo que tenían de cuando eran pequeños, el recuerdo que forjó la leyenda, ¿no? La leyenda urbana sobre los peces. También mucha gente cree que los acuarios son muy difíciles de mantener o que dan mucho trabajo. Y como acuaristas estaréis de acuerdo conmigo en que están absolutamente equivocados. Vamos a exponer algunos de los motivos por los que yo creo personalmente que están muy equivocados. Uno de los motivos principales es la capacidad que tenemos de recrear un hábitat completo. No solamente de mantener y reproducir la vida subacuática, sino que tenemos la capacidad de acercarnos lo máximo posible a ese hábitat natural donde estos animales viven, se desarrollan, se reproducen. Los peces son mucho más longevos de lo que la mayoría de la gente cree. De hecho, es muy probable que un animal dentro de un acuario pueda llegar incluso a superar la esperanza de vida media que esa especie tiene en su hábitat natural, dado que no tiene depredadores y que va a estar tremendamente bien alimentado y seguramente tenga una vida mucho más cómoda de lo que la tendría en la naturaleza siempre alerta. Simplemente el estado de estrés al que está sometido un animal en su hábitat natural seguramente lo desgastará mucho más de lo que le puede desgastar estar en un acuario debidamente acomodado. Por supuesto, no podemos generalizar. No es lo mismo mantener un tiburón dentro de un acuario que mantener un cardumen de neones, un pequeño apistograma o un grupo de escalares en un acuario de 600 litros. Que ciertos peces tengan una esperanza de vida tan larga hace que te acompañen durante muchísimos años y eso conlleva que probablemente les cojas un cariño especial y que el día que falte ese animal en casa, pues incluso le puedas llegar a echar de menos. Otra falsa creencia es que no se puede interactuar con ellos. Por supuesto que se puede interactuar con ellos. Volvemos a lo mismo, depende de la especie. No es lo mismo un pez Oscar que un cardumen de cardenales, de neones o unos guppies. Cada especie tiene su propio comportamiento y dentro de cada especie, sobre todo en animales grandes y con un cierto nivel de inteligencia, también incluso vas a ver comportamientos distintos, incluso cierta personalidad, un pez más agresivo, más dominante, peces más activos, peces un poco más pachones. ¿Cuándo tenemos mayor capacidad de interacción con nuestros peces? Por supuesto, en el momento de la alimentación. De hecho, en piscifactorías hay ciertos comederos automáticos en los que los peces, aprendiendo ciertos patrones, pueden activar el mecanismo del alimentador, simplemente posicionándose o tocando cierto dispositivo que hace que se active el alimentador automático. No me acuerdo qué más opciones había, pero un cliente nuestro ha desarrollado un alimentador automático para grandes piscifactorías que había 4 o 5 tipos de maneras en las que activar el mecanismo de alimentación. Me pareció muy interesante porque yo no era consciente de la capacidad que tienen los peces de identificar y aprender patrones siempre que les interese, ¿no? En este caso, la alimentación, ¿no? Que suele ser el mejor premio para cualquier animal, enseñarle un truco. Muchos de vosotros, los que llevéis más tiempo o hayáis tenido peces grandes, habréis podido incluso acariciar a vuestro pez, incluso cogerlo, manipularlo con ciertas limitaciones, pero mucho más de lo que la gente se cree. Yo tengo peces en mi acuario marino que llevan conmigo más de 6 años y os aseguro que cuando les doy el mastic para
para comer, los cojo, los vuelvo a soltar y siguen comiendo y no se asustan en absoluto, para nada. Por supuesto que con mascotas del estilo a mamíferos, estos comportamientos son mucho más evidentes, como es normal. Son animales de sangre caliente, son mamíferos como nosotros, entonces compartimos ciertas similitudes. Pero hay mascotas mucho más allá de las típicas de perro, gato, conejo, hámster, que en mi opinión son mucho más fáciles de mantener y que también pueden servir para inculcar ciertos valores, como por ejemplo sensibilizar con el medio ambiente, enseñarle a nuestros hijos o a nuestros amigos lo que es un ecosistema, acercar la naturaleza entre 5 cristales para todos los que vivimos en grandes ciudades, como yo, por ejemplo, que me he criado en Madrid, o muchos de los que me veréis, tanto en España como en Latinoamérica, que os habréis criado en grandísimas ciudades y el acceso a la naturaleza es realmente complicado, más allá de un parque que tengamos para ir a pasear al perro. Así que sí, reivindiquemos que los peces, los acuarios, los terrarios, paludarios, las ranitas, los geckos son mascotas. Y son mascotas por derecho completo. Y yo cada vez estoy más seguro que si tuviéramos todos un acuario natural en casa, con plantas naturales, con unos materiales naturales, con unos peces bien elegidos, nos sensibilizaríamos mucho más con los ecosistemas, porque las mascotas típicas como el perro y el gato son un producto artificial, realmente, no son animales que podamos ya comparar a un animal salvaje, están absolutamente domesticados, y el poder tener un ecosistema completo en un rincón de tu casa, dedicándoles simplemente 1 hora a la semana en el peor de los casos, creo que puede ser muy interesante para la mayoría de las familias. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, compartírselo a vuestros colegas y ¡caña ahí!